Bueno, entonces vamos a hablar del registro de buques como primer registro especial, pero porque existen varios registros de muebles, pero tenemos que partir de esta base. Resulta que el Código Civil y Comercial, que imagino que recordarán que en el artículo de 1889, cuando viene clasificando los derechos reales, hace una clasificación de los derechos reales en derechos reales sobre cosas registrables y sobre cosas no registrables. Con lo cual, lo que hace el Código Civil y Comercial es incorporar en la legislación argentina una categoría de cosas que no está tratada dentro de las distintas categorías de cosas cuando habla de cosas en la parte general y que tampoco existían en el Código Civil originario, en el Código Civil velezano, porque directamente no existía ni en la doctrina ni en ningún lado esta clasificación de cosas. Esta clasificación de las cosas registrables y no registrables nació quizás como una superación inclusive de la clasificación vieja romana de cosas muebles y cosas inmuebles, diciendo que las cosas muebles son aquellas que pueden trasladarse, ya sea por sí mismo o porque las traslade otra persona. O sea, el concepto que todos en definitiva tenemos de lo que es una cosa mueble, que va desde una botella de agua hasta, no sé, un buque, como a diferencia de los inmuebles, que son las cosas que permanecen quietas y que nadie las puede en definitiva mover. Eh, entonces, como fueron naciendo los registros a efectos de publicitar los actos o los derechos que se podían constituir sobre cosas muebles o inmuebles, entonces empezó cada vez más a analizarse esta clasificación de cuáles cosas son registrables, sean muebles o inmuebles, y cuáles cosas no son registrables, porque en definitiva el interés de poder registrar una cosa está obviamente en la importancia económica que va a tener esa cosa y en consecuencia los efectos jurídicos que produzcan detentar o ser titular de un derecho real sobre una cosa es importante y merece, y al Estado le interesa, que necesite ser registrado a efectos de su posibilidad de conocer. Siempre recuerden que lo que nosotros buscamos con la existencia de la registración es justamente la posibilidad de que ese derecho real que yo ejerzo sobre la cosa, para que realmente sea oponible erga omnes y sea respetado por todos, es necesaria su posibilidad de que sea conocido. Entonces, hay cosas registradas. Entonces, cuando partimos de esa base, de que en el mundo económico y negocial hay cosas muebles, no solamente los inmuebles que tienen esa importancia económica y que los derechos que sobre ellas se constituyan eh, resulten de una gran importancia económica para la sociedad, es que nace esta categoría de cosas registrables y no registrables. ¿Fui más o menos clara en esta explicación? Sí, más o menos. Sí, profe. Bien. Entonces, el asunto es que nos encontramos con que si nosotros analizamos qué cosas son registrables, tenemos inmuebles, indudablemente, tenemos muebles en la categoría general de muebles, de que son todas las cosas que pueden desplazarse por sí mismos o que puedan, o que alguien las desplace. Y también nos encontramos con otra categoría que en una época entraron dentro de la categoría de ciertas cosas muebles, pero que hoy las vemos como los llamamos bienes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del objeto de los derechos reales, dijimos que los objetos de los derechos reales son las cosas, muebles o inmuebles, y los bienes cuando una ley especial determinaba que ese bien podía ser objeto de un derecho real. Cuando nosotros hablamos de bienes, estamos hablando, porque en definitiva los inmuebles y los muebles también dentro de el concepto popular son considerados bienes. Pero dentro de un concepto específicamente jurídico,
cuando yo hablo de bien, me estoy refiriendo a bienes inmateriales, ¿sí? Entonces, estos bienes inmateriales, ya sea los derechos que surjan de la propiedad intelectual, de las marcas de fábrica, de las patentes, todo lo que se conoce como propiedad industrial, en definitiva, van adquiriendo o adquieren una importancia económica tal que sea necesaria e importante para la sociedad y para el Estado estos derechos reales que se constituyen sobre ellas y que sea necesaria o conveniente la posibilidad de que sean registradas para poder ser oponibles y para poder ser conocidas. Por eso es que dentro de la categoría de cosas registrables podemos, sin dudar de que dentro de esa categoría, que en 1889 me hablaba de derechos reales sobre cosas registrables y no registrables, dentro de la registrable voy a tener todos los derechos reales que yo constituya sobre cosas inmuebles, sobre muebles y sobre los bienes inmateriales. Pero resulta que cuando se comienza a analizar allá a fines del siglo XIX y principios del XX todo lo que llamaríamos hoy derecho registral, no escapaba de ese análisis que hacían del derecho registral que registrar los muebles que tienen importancia económica, los derechos que se constituyan sobre ella, sobre algunas cosas muebles y demás, en realidad presentan una dificultad. ¿Por qué? Porque el requisito, inclusive desde un punto de vista técnico, para que se produzca una inscripción registral coherente, es que esos bienes, a esto le falta que yo acá le ponga, no, acá. Pero, bueno, esto es porque de que los bienes, acá es lo que cito de la inscripción registral de los bienes tengan durabilidad e individualización. Yo, todo bien, necesito que sea relativamente durable y que además lo pueda individualizar. Porque si yo, un bien, los inmuebles indudablemente que reúnen estos requisitos, que son la durabilidad y la posibilidad de individualización. Pero cuando me voy a analizar las cosas muebles o los bienes inmateriales, resulta que tengo que asegurarme de que esos muebles que yo voy a inscribir reúnan estos dos requisitos de durabilidad e individualización. Porque todos los muebles tienen como elementos negativos el consumo que puede ocurrir de ellos, el deterioro o la destrucción. O sea que atentan contra justamente la durabilidad del bien. Con lo cual podemos decir que entonces yo lo que voy a buscar es registrar bienes muebles que no se consuman, que no se deterioren fácilmente y que no se destruyan fácilmente. Y además, yo le voy a pedir que los bienes muebles, entonces, por empezar, que sean valiosos. Todo bien mueble que se busca su inscripción es porque es valioso, porque tiene un valor económico importante que hace necesaria que los derechos que se constituyan sobre ellos sean registrables. Con lo cual me voy a encontrar que dentro de lo que yo categorizo como bienes valiosos y bienes que son fácilmente identificables y que no corren el peligro del consumo, del deterioro y de la destrucción fácil, me encuentro con, sin lugar a dudas, con automóviles, buques, aeronaves, maquinarias y los bienes inmateriales y los bienes de la propiedad industrial. Estos son principalmente las cosas muebles que tienen una vocación registral, ¿sí? Luego me voy a encontrar con una categoría muy especial, que es la de los animales. O sea, cuando yo lo que registro son animales. Pero el tema de los animales, que podremos encontrar el estudio de caballos de carrera, hay un registro privado de palomas. El tema de los animales es que yo no registro animales. Acá estoy registrando derechos sobre cosas, pero en realidad yo lo que registro son cosas. Yo al automóvil, al buque, a la aeronave, a la maquinaria, le doy una identificación precisa y determinada y parto de la inscripción de ellos. Pero cuando lo que yo estoy inscribiendo son animales, no escribo animal, no escribo el caballo. ¿Sí? Lo que inscribo es
quién es el titular de dominio sobre tal caballo. Porque el caballo es consumible, deteriorable y fácil de destruir. Pobre caballo. Mientras que un auto o un buque no es ni consumible, es deteriorable, pero a muy largo plazo, y es destruible, pero tampoco es tan fácil en definitiva de destrucción. Por eso es que, inclusive, me están volviendo loca mensajes, inclusive en otros derechos, hasta se inscriben trenes, porque, claro, en nuestro sistema todos los trenes son del dominio público del Estado. Pero en los países donde los trenes pueden ser privados, existen registros de trenes, de vagones de trenes y cosas así. Entonces, uno de los bienes esenciales, de las cosas muebles esenciales y que tienen un gran valor económico, pero un gran valor económico, y que en definitiva es necesaria su inscripción, son los buques. Buque o artefacto naval, porque buque o artefacto naval es toda construcción flotante destinada a navegar por agua. A ver, esa es la definición. Nosotros cuando hablamos de registro de buques tenemos que hablar de dos legislaciones. La primera legislación que tenemos que tener en cuenta es la ley 20.094, están subidas al campus, que es la ley de navegación. La ley de navegación tiene toda una parte que se refiere justamente a la existencia de un registro de buques, que el registro de buques está creado por una ley anterior a la ley de navegación, ¿sí? Ya la vamos a ver ahora. En consecuencia, la 20.094, que es la ley de navegación, en la que rige toda la navegación en la Argentina, tanto de ríos como de los mares, se encuentra haciendo mención a un registro que ya existía, un registro que ya había sido creado, no demasiado tiempo antes, para la inscripción de estos buques o artefactos navales, ¿sí? En el artículo 51 de la ley me dice cuál es el efecto de la inscripción. El tema es así, todos los buques, todos los yates que pretendan navegar, ya sea por río, por laguna, por lago, por el mar, en la Argentina, tienen que estar inscriptos. La inscripción de todos estos buques o artefactos navales es obligatoria, porque les permite, cuando vos inscribís, ¿qué obtenés? La matrícula nacional, ¿sí? Al inscribirlo dentro de la matrícula nacional, que entonces hay distintas clases, la mayor parte de los buques, cuando son mercantes, inclusive dentro de los buques mercantes incluimos, por ejemplo, que nosotros aquí vemos bastante, que es a los pesqueros. Y después tenés el registro de yates, que son cuando tienen menos de una X cantidad de toneladas y tienen un destino más que comercial, es un destino recreativo. Entonces, lo que hace la inscripción es conferir la matrícula nacional. Y lo que confiere la matrícula nacional es la nacionalidad argentina. Cuando vos inscribís un buque en la matrícula nacional, es un buque argentino que le da justamente el derecho de enarbolar el pabellón nacional. Esto que parece un pabellón nacional está escrito así. Piensen de que la ley 20.094 es del fines de la década del 70. Para que más o menos se... la buscamos, pero me parece que Y es profe, anterior. antes, ¿cómo era la regulación? O sea, Estaba regulado en el Código de Comercio. El Código de Comercio tenía toda una parte que se refería justamente a los buques, pero eran los buques mercantes. claro, Lo pero que estaba tratado. Y era bastante, existía dentro de alguna oficina que pertenecía justamente a la Prefectura Naval Argentina. O sea, el tema es así. Todo lo que es el cuidado de la navegación y de los puertos y demás
tanto de río como de mar, como de lagos y lagunas, desde fines del siglo XIX, los que se encargaban de eso eran la Prefectura Naval Argentina. La Prefectura Naval Argentina no es la Armada Argentina, sino que la Prefectura Naval Argentina es como si fuera la policía, entre comillas, es una fuerza de seguridad, pero no es el ejército, no es la Armada, no es la aeronáutica, sino que es como la gendarmería. ¿Vieron? Gendarmería y prefectura son dos fuerzas de seguridad, sí que tienen toda una organización semimilitar, pero que no son militares, sino que son fuerzas de seguridad como es la policía. Lo que pasa es que están reguladas nacionalmente, como si fuera la Policía Federal. Ustedes piensan en la organización, cuando se organizó la patria, sería a fines del siglo XIX, desde el punto de vista de nacional, crearon tres fuerzas de seguridad. Una que era la policía, que era la que se encargaba del cuidado y de la prevención de los delitos contra los particulares, contra las personas. Otro era la Gendarmería Nacional, la que se ocupaba de la seguridad en lo que sería el interior del país, en todo el interior del país y sobre todo en las zonas de frontera. Y la Prefectura Naval Argentina, que era la que se encargaba de la seguridad en los puertos, ¿sí? Y en todas las vías navegables que pueden existir en la Argentina. Entonces, regulado por el Código de Comercio, pero dentro de la estructura de la Prefectura Naval Argentina existía lo que era llevar la matrícula de los buques se inscribían dentro de una especie de registro bastante rudimentario que existía dentro de la Prefectura Naval Argentina. Por eso hoy todavía el registro de buques está dentro de la estructura de la prefectura. O sea, la ley de navegación se creó, la 19.170 es la ley de registro de buques. Esa ley, la 19.170, no, son leyes del año 70 y pico. Pero 70 y pico como si le dijera 72, 73, 74. Fíjense que es leyes más o menos de la misma época de la ley de sociedades y de la ley de quiebras, que son la 19.550 y la 19.551. O sea, esta es la 19.170. Que, claro, le dio la regulación al registro de buques, pero siguió funcionando dentro de prefectura. Incluso, entonces hoy, el registro de buques existe, por supuesto funciona bastante bien, pero está dentro de prefectura. Físicamente incluso está dentro de prefectura. Nosotros para poder, si vos necesitas realizar la constitución, modificación, extinción o lo que fuera de algún derecho real sobre un buque, tenés que ir a prefectura. O sea, hay una parte de prefectura que es la dirección del Registro Nacional de Buques. Físicamente acá funciona en prefectura del puerto y en Buenos Aires funciona el edificio de prefectura, que es un edificio que está en el Bajo, está como un poco antes, justo como si fuera en el Bajo y Córdoba, justo antes de que empiece toda la parte modernísima de Puerto Madero. Es un edificio grandote que en el segundo, creo que es en el segundo piso, está prefectura. Inclusive es más, los que trabajan dentro de prefectura pertenecen a prefectura. El director del Registro Nacional de Buques tiene la categoría de no sé qué cosa dentro de la prefectura. Creo que es prefecto, que es pero, y vos los ves y bueno, los del registro de buques ahora no, pero en una época hasta estaba en uniforme. Y cuando vos vas al registro de buques, entras a un edificio militar. Te dan una cosa para que puedas entrar, un cortencito como de visitante, y te revisan todo y cosas por estilo. O sea, es toda una estructura militar la que está dentro del registro de buques, que deviene de que a fines del siglo XIX, cuando dijeron, bueno, nos estamos organizando, vamos a tener barcos, sí, mucho barco para exportar. ¿Y quién los cuida? Y los que tengan la seguridad sobre la navegación, que es la prefectura. Entonces, por eso todavía encontramos este tipo de cosas, donde lo importante para un buque es qué nacionalidad tiene el buque y que tenga la posibilidad entonces de llevar la bandera argentina. Si ustedes miran los barcos, todos los barcos tienen una bandera en el mundo, porque además hay todo un montón de reglas
en cuanto a la navegación y al buque y demás, que se rigen por convenios internacionales, porque el barco es justamente es súper movible, y además el barco tiene una importancia económica, negocial y mercantil enorme, porque el que lleva y trae la mayor cantidad de productos para importar y exportar es a través de los buques, de las vías navegables. Entonces, porque además todo el régimen de las responsabilidades sobre la carga que traen los buques y las compañías de seguro y demás, se rigen muchas veces por el pabellón del buque. Entonces, por eso es importante pertenecer a la matrícula nacional y entonces ser considerado un barco argentino por el tema de domicilio, jurisdicciones, responsabilidades y demás. Eso es la importancia, en definitiva, del buque. Más allá de que nosotros en el registro, obviamente, vamos a saber quién es el titular de ciertos derechos reales y personales sobre el buque, la necesidad de que los buques estén dentro de la matrícula nacional deviene de allí, de esa importancia que tienen que tener. Entonces, fíjense que cuando yo me inscribo dentro de la matrícula nacional, la autoridad marítima, ¿qué le otorga al buque o al artefacto naval? Un certificado de matrícula. El certificado de matrícula es... A ver si yo tengo acá, porque justo estoy haciendo una operación sobre un buque. Y a ver, me parece que no me lo mandaron. Pero espérenme un segundo. No, no me lo mandó. Profe, tengo una pregunta Sí. antes de que siga. Entonces, ¿vos tenés que ir a escribir a Buenos Aires? A ver, desde un estricto punto de vista teórico, no es necesario. Vos podés dirigirte aquí a la prefectura, que está en el puerto, dentro del Sí. puerto, y podés iniciar cualquier tipo de trámite que tengas que hacer ante el Registro Nacional de Buques en lo que sería la oficina de Prefectura Naval Argentina en Mar del Plata. Eso es en teoría. En la práctica, te conviene ir a Buenos Aires. Sí, porque justo mis abuelos navegaron bastante y yo el otro día le preguntaba esto y también tenía dudas. O sea, me dijo algo parecido a esto. Como que sí o sí tenías que ir a Buenos Aires. Y yo te diría que sí. Yo, por ejemplo, que ahora tengo que hacer una operación sobre un buque, ya me he comunicado, se llaman agentes navales, las personas, o sea, los que te hacen los trámites ante el registro de buques. Ese es como si fuera un gestor, ¿no? Pero cuando el gestor se especializa en todo el tema de buques, se llama agente naval. Porque además muchas veces también te hacen permisos para importar y exportar, o sea, es todo un combo. Ya estoy con un agente naval que me va a gestionar la tramitación de toda la documentación que yo necesito para realizar una escritura sobre un buque, en definitiva. Porque, a ver, yo no quiero sonar peyorativa ni nada, pero el que pertenezca a prefectura tiene sus ventajas y sus desventajas. Para nosotros que no somos militares, trabajar con militares como organización a veces es difícil, ¿sí? A veces me escucha un militar y me asesina, pero el problema es que a veces tienen una lógica de pensamiento distinta a la que tenemos los que no somos militos, o sea, los que no cumplimos una función militar. Porque, qué sé yo, y además todo es, para empezar, cualquier registro de la propiedad inmueble, ustedes ponen registro de la propiedad inmueble de provincia de Chaco.
En Google les aparece la página donde ir, donde está el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Chaco, y dentro de eso tenés todo lo que podés hacer, no podés hacer, y después te querés ver el de, no sé, Santa Cruz, ponés el de Santa Cruz, y está todo bárbaro. Ustedes pongan, por favor, les pido que pongan en Google Registro Nacional de Buques. Les sale la página de prefectura. Dentro de la página de prefectura se pueden volver locos hasta que encuentren dónde puede estar el Registro Nacional de Buques. O sea, no tienen yo no entiendo la lógica, no tienen un lugar donde vos puedas entrar que diga Registro Nacional de Buques y sepas, bueno, quiero vender un barco, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Ah, tienen que pedir esto, tienen que pedir lo otro, acá está el formulario, acá no está el formulario, tienen que pagar así. No, están 14 horas hasta que ubican algo, terminan llamando por teléfono, preguntando dónde mierda sacamos el formulario, perdón, dónde sacamos el formulario del certificado. Es una locura. Por eso, por empezar, entonces, por eso decir, bueno, necesito un agente marítimo. Porque lo necesito. Y eso es producto de que está dentro de una estructura militar que no le dan quizás la trascendencia que tienen que tener para no están acostumbrados a comunicar, no están acostumbrados a manejarse con el público en general. Viste, para ellos la seguridad es ante todo, lo cual está perfecto, pero a veces la seguridad es como excesiva. Entonces, mirá el problema. Resulta que en este buque que yo tengo que escriturar ahora, había una medida cautelar trabada. Entonces se ordena el levantamiento de la medida cautelar y presentan el oficio ordenando el levantamiento de la medida cautelar, no en este caso sobre el buque, sino sobre el permiso de pesca, lo cual implica que el levantamiento es no solamente en el registro de buques, sino también en lo que es la oficina del ministerio, no sé, porque pasa de ministerio a ministerio, lo que sería la subsecretaría de pesca, ¿sí? Que es la que te da los permisos de pesca. Entonces lo presentan acá, en la oficina de acá del Registro Nacional de Buques. Resulta que, ¿cómo piensan? Entonces ellos llaman y te dicen, bueno, la prefectura de acá ya hizo el radio al registro de buques. ¿El qué? Les decís vos. El radio. ¿Y qué es el radio? Claro, ¿de dónde viene? El radio era esto. Hola, buenos días, Prefectura de Mar del Plata, llamando, ¿viste? Entonces el otro le contesta y dice, cambio, ¿viste? Así. Bueno, esto ocurría hace un montón de tiempo. Entonces ahora, cuando ellos mandan a Buenos Aires un oficio ordenando un levantamiento, ¿no? Resulta que lo llaman que enviaron el radio. Que todavía no pude averiguar cómo lo envían, si lo envían por fax, si lo envían... Cambio, perfecto. Se lo envían ¿cómo lo envían? Porque el gran problema que tenemos es que no está anotado el levantamiento y no sabemos dónde está. Ese es uno de los motivos por los que conviene ir a hacer todo a Buenos Aires. Porque así, no pasas por el radio, pero en serio, parece que le decía, ¿pero No, cómo o lo sea, mandan? Por radio. Ay, ¿pero qué hacen? ¿Lo escanean? No tenemos escáner, le contestaron. en realidad la seguridad te la termina dando entonces ir a Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, yo ahora les voy a hablar de toda la teoría. En la práctica funciona, porque no es que no funciona. Ojo, lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchos escribanos que no quieren hacer escritura sobre buques porque la verdad es meterte en un mundo muy extraño. Porque nosotros estamos acostumbrados a que el registro de la propiedad, con todos los problemas que tiene, y en este momento que trabaja menos gente por la pandemia y todo eso, funciona bárbaro. La verdad que funciona perfecto. Vos pedís un certificado, el certificado te tarda 80 años, pero te llega, te anotan las cosas, se levantan las medidas cautelares, o sea, todo eso funciona más lento, menos lento, lo que sea, pero funciona. Acá también funciona,
pero no funciona con la misma estructura que funciona en el registro de la propiedad inmueble. A pesar de que ahora vamos a ver de que la ley 19.170 que rige para el Registro Nacional de Buques es casi igual a la 17.801. Es casi igual. Y yo sé, porque la 19.170 fue, que es la ley del Registro Nacional de Buques, fue redactada por el que era en ese momento el subdirector, que después fue director del Registro Nacional de Buques, que era el doctor Rotondaro, que era un abogado justamente especializado en derecho registral. Entonces, fue profesor mío del doctorado y demás, el doctor Rotondaro, con lo cual él, cuando le tocaba hablar de esto, y era muy crítico de la estructura de la prefectura, era sumamente crítico y él hizo mucho para, yo siempre pienso lo que sería antes, porque si ahora uno vas y te quedás, como decís, esto es raro, en muchas cosas que no estás, es como más casero, también tiene menor cantidad, o sea, si nosotros partimos de que el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires tiene 7 millones de inmuebles, claro, no, es mucho más chico el registro de buques. Además hay cosas que también desaparecen, porque por más que tengan una mayor durabilidad que otras cosas muebles y demás, los buques también desaparecen. Que pueden desaparecer por voluntad, porque se desguazan y dejan de ser buques, o que se pierden porque se hunden. Y entonces dejan de existir como cosas porque desaparecen, porque se hunden, y lamentablemente hay muchos que ocurre eso. Y entonces Rotondaro hizo mucho para mejorarlo y tomó la ley de registro de la propiedad inmueble, que vieron que a nosotros nos parece que esa ley es lo mejor que se sancionó en toda la historia de la legislación argentina, y la adaptó al registro de buques, pero por ejemplo, todos los principios que estudiaron para inmuebles se aplican para los buques, todos, absolutamente todos. Con las particularidades, porque obviamente un buque es parecido, pero no es lo mismo en definitiva de un inmueble. Fíjense que este certificado de matrícula, el certificado de matrícula es como un cartoncito, ¿no? En la cual lo que consta, para la clase que viene se los traigo. Profe, perdón, creo que yo encontré uno. No sé si quiere que se lo pase por acá por el chat o... Dale, para que te permito compartir pantalla. Creo que dice certificado de registro jurisdiccional. No. República, ¿no? Dice A ver. Prefectura Naval Argentina. Sí, pero porque emiten varias cosas. A ver, pasámelo por el chat. Ahí se lo paso. Es una ordenanza, está en la página 5, el que creo que es el certificado, pero no sé. ¿A dónde fuiste? Ah, gobierno argentino. No. Esto, no, para. Pero vos fíjate que esto ¿ves que es Prefectura Naval Argentina? Donde tenés que ir. No, esto es, fíjate que es una disposición relativa a los registros de embarcaciones y dependencias, deróganse las normas, no. Pero vamos a buscarlo, espera. ¿Vos fuiste acá? No estoy viendo nada, profe. Sí, fuiste acá.
Acá lo encontré. Esperen que tengo que dejar de compartir esta. ¿La ven? ¿La ven? Sí, profe. Bien. Sí. Este es el modelo actual del certificado de República Argentina, Prefectura Naval Argentina, certificado de matrícula. El jefe del Registro Nacional de Buques certifica que el día tanto del tanto ha sido inscrito en la matrícula nacional. Estos son agrupaciones. Esta misma disposición trae, hay primera agrupación, segunda agrupación, tercera agrupación y registro de yates. Todo depende de la tonelada del buque, ¿sí? De la cantidad de toneladas que tenga el buque, por eso son distintas agrupaciones. El buque o artefacto naval con el nombre. Entonces acá están los, el tipo de elementos que son necesarios que estén en la matrícula. El nombre del buque. El propietario del buque, que eso va a depender de cuáles son los instrumentos que están inscritos en el folio real que se le crea a cada buque con el número de matrícula. Cuando se hace esto, vos, en realidad para inscribir un buque en la matrícula nacional, vos lo que llevas es la escritura, o sea, el documento escritura donde has adquirido el buque. O también, si no, cuando el buque es nuevo y recién se construyó, es un certificado que te da el constructor de que el buque, nombre tal, que pertenece al señor tal, que es el que se lo encargó para que lo construya, ha sido declarado apto para navegabilidad, porque bueno, pasó por un montón de inspecciones y demás, y que entonces se está solicitando la inscripción en la matrícula nacional. Entonces, ¿quién es el propietario? Y este es el número, ¿ves? Acá te ponen el número de matrícula, ellos para todo obviamente le abren expediente. Entonces tiene, porque esto es cuando se inició el buque, el número IMO, que es un número interno que le dan ellos, el lugar de construcción, en qué astillero fue construido, la fecha de construcción, si es un buque o es un artefacto naval. Pues fíjate que después, cuando te dice uno, a ver si están acá las... No. Si es el buque o artefacto naval, material del casco, porque generalmente son de acero, pero pueden ser de madera o así. Nosotros dijimos que las cosas muebles necesitaban elementos para que sean identificables. Entonces, para que nosotros identifiquemos un buque, estos son los elementos de identificación. El tipo de buque, el material del casco y los metros de eslora, de manga y de puntal. Esto es, ¿cuánto mide el barco de largo? ¿Cuánto mide el buque de ancho? ¿Y cuánto mide de alto? ¿Sí? Vos así identificás el buque. Eslora, manga, puntal. El arqueo bruto, el arqueo es el tonelaje del buque. ¿Cuánto, en definitiva, pesa el buque? Que tenés el bruto y el neto. Y también estos son los elementos identificables del buque. El material del casco, la eslora, la manga, el puntal y el arqueo bruto y el arqueo neto. Luego también en la matrícula vas a tener como identificatorio, pero aparte, el motor. Tenés entonces el tipo de propulsión que tiene, el tipo de motor, la potencia, la marca, el modelo, el número. ¿Por qué aparte? Porque los motores de los buques, obviamente, son otras cosas muebles. Es otra cosa mueble muy importante, con mucho valor económico, que está afuera o adentro del buque. Porque yo el motor lo puedo cambiar. El motor se puede vender aparte. ¿Sí? O sea, es muy común que se hagan la compra o la venta de un motor de buque. Los motores de buque valen fortunas. Fortunas. Y
el motor de buque, como toda cosa mueble, que en este caso es semi-registrable, porque no se registra aparte, se registra junto con el buque en el que está adentro. Pero como vos lo podés vender aparte, vos lo que tenés es una factura emitida por la fabricante de motores o por lo que sea, que te vende a vos un motor que por ahí vale 80.000 pesos, y es la misma factura que te dan cuando compras una malla, por poco, ¿no? Y que entonces, cuando vos vendés el motor, tenés que hacer una sesión de factura, cedés la factura. Es un mundo que vos no puedes creer, porque vale más un motor de buque que muchos autos, y con el auto, te hacen un mundo. Y resulta que el motor de buque, en serio, yo el otro día una eran 60.000 pesos de factura de un motor de buque. Pero porque en el mundo de la navegación, si vos tenés abuelos que navegaban, preguntá, todo es así, todo tiene esos valores que no lo podés creer. ¿No? Entonces, Buenos Aires, tanto del tanto, la división matrícula, la firma del otro, bueno, hasta en re modernos si tienen códigos QR. Y fíjate que acá hacen una constancia. Si esa constancia que el propietario es de estado civil, tanto, inscrito originariamente en la matrícula nacional con fecha tal bajo el número tal, lo adquirió por la suma de tal, por expediente fecha tanto del tanto. Y acá esto está preparado para que te vayan poniendo las distintas transferencias de la matrícula del buque. Te van poniendo las distintas transferencias de la matrícula del buque. Y esto es... Este es igual. Profe, ahí en el anterior justo vi a lo último, decía cantidad de motores. O sea, hablaba en Claro, plural. porque podés tener más de un motor. Sí, sí. Está bien. Yo para hacer. Viste Y que en los dice máxima motores de ves tipo personas. de propulsión, cantidad y potencia individual, número de navegación, cantidad. Bueno, esto es para navegación. Esto puede ser para algún tipo especial que te ponen, ves, cantidad máxima de personas que pueden navegar, máxima de carga, potencia. Esto debe ser para algún tipo especial de barco, alguna de las... Yates. Esto es para los yates. ¿Ves? Este es el certificado de matrícula de los yates. Va a ser inscrito en la matrícula nacional, registro especial de yates. Buque artefacto naval, todo lo mismo, pero claro, como es un yate, te dice en la navegación la cantidad de personas que pueden navegar dentro del yate, el máximo de carga, la potencia, la cantidad de motores y demás, porque es especial para yate. Sí, sí. Y después acá tenés cómo tiene que ser la constancia de matrícula. Fíjate que te dice el tamaño que tiene que tener el cartón, exactamente, el tipo de letra que tenés que usar, está confeccionado en papel de 90 gramos, con marcas de agua, etcétera, 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 es así, y el reverso es así. O sea, está absolutamente todo marcado y regulado de cómo tiene que ser. Y este es para el yate. Y después acá vienen, lo que ahora vamos a entrar, esta es la solicitud de inscripción en la matrícula nacional, el formulario que vos tenés que llenar cuando solicitás la inscripción de un buque dentro de la matrícula nacional. Y esta es la solicitud de transferencia de buques menores, que son los buques de menos de 10 toneladas, que no requieren escritura pública, sino que pueden ser hechos por instrumento privado. Y este es en el Registro Nacional de Buque, donde vos pedís, es un formulario donde podés pedir distintas cosas, solicitud de cambio de medidas, cambio de servicio, retiro, cese de bandera, ¿ves? O sea, hay distintos trámites que vos podés en definitiva hacer dentro del buque. Y acá viene los nuevos, los que están actualmente vigentes, que son los formularios para solicitar dominio e inhibiciones. Porque vos, para transferir un buque, de acuerdo a la 1970, tenés que cumplir con los mismos requisitos que para vender un inmueble. Necesitas pedir certificado de dominio y certificado de inhibiciones. Y el certificado de dominio lo que hace es
te produce la reserva de prioridad. Exactamente igual por 30 días, cuando, o sea, 15 días cuando es un registro notarial que está en la ciudad de Buenos Aires, o 30 días cuando es un registro de cualquier otro lado del país. Y en este formulario de certificado, ¿ves? Artículo 40, ley 19.170, esta es la parte de inhibiciones, donde tenés que llenar todos los nombres de las personas físicas o personas jurídicas, que serían los titulares en definitiva del buque, y esto es, vos sabés que es el mismo, este formulario es nuevo porque es del 20, pero le explico que esta es la estructura que tienen desde tiempos inmemoriales, ¿eh? Yo creo que el primer buque que escrituré debe haber sido a fines de la década del 80 y ya tenía esta estructura. Para uso de registro, ahí es donde te informan en definitiva todo, te van dando los informes, solicitud de inscripciones varias. Este es el de inscripción. Cuando vos haces la escritura, tenés que mandarlo a inscribir, obviamente, y entonces lo mandás junto. Esto sería la rogatoria. Con esta solicitud de inscripciones varias, vos cumplís con el principio de rogación dentro del colegio. Con este certificado cumplís con el principio de publicidad en el registro. Porque vos acá, fíjate que es certificado de dominio y o inhibición. Entonces, cuando vos ponés acá el nombre del buque y la matrícula, ¿sí? Ahí estás pidiendo, esta es la parte donde vos lo que pedís es el certificado de dominio. Porque vos le das todos los datos y le decís qué operación vas a realizar, cuál va a ser el monto de la operación, quiénes son las partes, o sea, quién sería el vendedor y quién sería el comprador, y pones el registro notarial y el partido al que pertenece al registro notarial. Esto sería el pedido de publicidad para dominio. Y este es el pedido de publicidad por el certificado de anotaciones personales. Y luego, para solicitar la inscripción del negocio jurídico que vos has realizado sobre el buque o artefacto naval, o sea, cuando rogás la inscripción, presentás este certificado. O sea que el principio de rogación en el registro de buques es también formal, escrito y formal. Tenés que cumplir con esto. Nombre del buque, acto, partes, monto, plazo. Plazo y forma de pago si es hipoteca. Como es igual para las hipotecas que para ventas, fíjate que... Y acá fíjense una cosa. Si ustedes leen la 19.170, se van a encontrar con que no solamente se inscriben derechos reales sobre los buques, sino que también se inscriben derechos personales. O sea, se inscriben contratos que no significan la constitución de un derecho real, sino que son simplemente contratos que significan derechos personales, como cualquier clase de contrato, locación y construcción. Los más importantes en general son los de locación, que son los que se inscriben, porque el arrendamiento de un buque es importante que esté inscrito, porque el buque tiene, en la ley de navegación es claro que cómo es la operatoria en un buque. Vos tenés el propietario del buque. El propietario del buque lo puede explotar él por sí mismo, con lo cual es propietario y armador, porque armador del buque se considera la persona que arma el buque, o sea, que lo explota. O sea, que le mete la tripulación adentro, trabaja con el barco, le pone las artes de pesca, que serían, si es pesquero, yo siempre me muevo con los pesqueros, como yo acá trabajo con pesquero que le mete las redes, y ese es el armador del buque. El buque es el que contrata el personal, el que le paga al personal, el que se ocupa de que el motor funcione, de que el motor no funcione, de que el personal tenga todos los elementos necesarios para poder desarrollarse dentro del buque, es el que le carga la comida, el que hace la carga, la descarga. El armador es el que en definitiva trabaja y hace trabajar al buque. Y entonces, lo que puede ocurrir es que vos tengas un contrato, vos seas, contrates una persona que sea el armador, pero que no sea locador, por eso dice contratos, que sería el contrato de armamento. Se llama un contrato de armamento, que es un contrato muy naval,
Porque es como que vos contratás con una persona que lo que hace es armarte el buque. Vos lo explotás, pero el otro te lo arma. Y también podés firmar un contrato de locación y lo que haces es exactamente lo mismo que de una casa. Toma, acá lo tenés. Que entonces es importante que esté inscripto porque el responsable de la circulación, de la navegación y del armamento del buque es el locatario. Entonces, para los terceros es importante que este contrato de locación tenga publicidad y que vos puedas saber, en definitiva, al buque Coraje, que es un buque que ya no existe, el buque Coraje, ¿quién en definitiva lo explota? Porque la cantidad de responsabilidades que van desde las económicas a otro tipo de responsabilidades es del armador. Por eso es importante para el propietario del buque, cada vez que firma un contrato de armamento, que firma un contrato de locación, que esté bien determinado quiénes son los que se hacen responsables de la operatividad de ese buque. Por eso se inscriben los contratos y que son en definitiva para nosotros que venimos de pensar que un derecho personal no se inscribe, decirnos las locaciones deben inscribirse es como interesante, ¿sí? Entonces, bueno, y está bueno que hayamos encontrado esto así, vamos viendo. Esto hay que bajarlo e imprimirlo. No se presenta en digitalmente. Entonces, esas dos solicitudes, las inscripciones varias y los certificados, si vos estás tratando una compraventa de un buque, por ejemplo, las vas a solicitar en conjunto o enviar en conjunto y demás, ¿no? ¿En conjunto con quién? Esas dos solicitudes, digo. Ah, no, generalmente lo primero que pedís es el certificado. Vos lo que pedís es esto, ¿sí? Previo a... Lo primero que presentás es esto. Claro. Es que tampoco es tan fácil, ¿eh? Porque resulta que cuando vos pedís, de acuerdo, hay una ley nacional, me olvidé el número, pero es una ley de la década de 1940, ¿sí? Esa ley de la década de 1940 obliga que cada vez que vos vas a autorizar que no existía esta regulación de registro nacional de buques, sino que era toda la regulación anterior. Entonces, lo que te obliga es cada vez que vos vas a autorizar la transferencia de dominio sobre un buque, tenés que tener un certificado emitido por la autoridad que en cada momento lo hace, de que no tiene deudas previsionales. O sea, que ha cumplido con todas las deudas, con todos los aportes previsionales de las personas que eran las que estaban embarcadas o trabajaban en ese barco. Porque también los contratos de trabajo de los pescadores son contratos especiales que tienen, porque ellos, no es que vos contratás un pescador y tenés 3 barcos y el tipo va y viene a cada barco, no, o sea, cada trabajador trabaja en un buque determinado, ¿sí? Y cuando lo cambiás de buque, si tenés más de un buque, tenés que informar que lo estás en definitiva cambiando de buque. Esto es, la verdad que es un certificado de tipo tuitivo para el trabajador, porque ¿qué era lo que ocurría? Vendían los barcos, tenían un montón de deuda y el trabajador se quedaba sin nada, porque se quedaba, él estaba empleado a una determinada persona, que su seguro era que tenía ese barco para poder ejecutar si tenía deuda, resulta que el tipo vendía el barco y te quedaba sin nada. Entonces, para cuidar en definitiva al trabajador se sacó esto. Por supuesto que este tipo de contratos, este tipo de obligación de quién es la autoridad que da el certificado ha ido cambiando en virtud de a quien le dan la obligación de controlar el pago de las prestaciones y todo laborales. ¿Quién es el encargado en este momento? La FIP. ¿Sí? Porque en un momento eran entidades separadas, ahora es una misma. Es la FIP porque además son empleados todos los buques. Ustedes piensen que toda la jurisdicción de todo lo que pasa en un buque es jurisdicción nacional, porque los buques en general, por ejemplo, todos los que nosotros conocemos acá,
son todos buques que trabajan en el mar, y el mar es jurisdicción nacional, y los puertos son jurisdicciones nacionales. Entonces, para nosotros es la AFIP la que da ese certificado. Ok. Bueno, en este momento ese certificado tarda aproximadamente un año. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Y un año cuando está todo bien, ¿eh? Cuando vienen prolijitas. Las empresas pesqueras a veces no son muy prolijitas. Hay empresas que sí son muy prolijitas, cada vez más, y porque ¿qué es lo que hace la AFIP desde hace unos cuantos años para atrás? Le hace una inspección global a la empresa. Entonces, no es que se limiten a hacer una inspección nada más que de los aportes, sino que eso se ha ido modificando con el tiempo, y a la empresa le hacen una inspección global. Así que imagínate que tardan un tanto en hacer una inspección global, y a veces hay que pagar deudas que surgen no específicamente previsionales, sino deudas de otro tipo, pero que ya que están, tenés que pagarlo. Y el Registro Nacional de Buques no te expide el certificado si vos no le adjuntás ese certificado expedido por la AFIP. Es sí o sí. Y eso es lo que más tarda. Hace unos años atrás, cuando suponete había venta de buques judiciales, o sea, cuando una empresa quebraba, se vendían los buques judicialmente, ¿no? Por subasta o por licitación, lo que fuera. Entonces, estas ventas en una empresa pesquera quebrada es necesario que sean relativamente rápidas, porque los empleados cobran de la venta de los activos, y dentro de los activos más importantes de una pesquera generalmente son los barcos. Entonces, claro, la AFIP tardaba, ¿para cómo quebrada? O sea, que imagínate todo lo que encontraba la AFIP en un barco, en una empresa quebrada. Entonces tardaba mucho, entonces los jueces sacaban una orden donde obligaban a que el registro de buques expida el certificado sin la constancia, sin el certificado de la AFIP. Ahora, por decisión de prefectura, que yo la verdad, no, desde un punto de vista de la potestad judicial, no la veo muy hoy el prefectura lo que te dice es, si el juez me ordena de que yo expida el certificado sin el certificado de dominio, sin el certificado de la AFIP, no lo voy a hacer. Lo que puede ocurrir, entonces, ¿en qué lo cambiaron? En que el juez le ordene a la AFIP que emite el certificado sin hacer la inspección global, haciendo nada más que la inspección de aportes. Por eso les digo, para mí esta resolución entonces, ahí emite el certificado de la AFIP diciendo que fue una orden judicial y otra historia. El problema, sinceramente, yo no creo que la prefectura pueda decirle al juez, yo no te voy a cumplir lo que vos me ordenás. Pero bueno, ya vieron que todo es discutible y opinable. Así que el certificado siempre tiene que ir, por ahí está dentro de la... A ver si está... No, creo que lo que está es... Bueno, acá están las instrucciones, ¿ves? ¿Qué es lo que tenés que acompañar y todo? A ver si dice algo del certificado. ¿Ves? Que te dice, tengo inestable la conexión a internet, así que
ves que te dice, la tramitación se iniciará con el formulario tipo cuyo modelo obra ante el Registro Nacional de Buques. En el interior del país se hará ante las dependencias jurisdiccionales. ¿Qué dice? Porque nos tengo que sacar. Ante las dependencias jurisdiccionales que lo harán llegar directamente por pieza certificada. Chicos, esto es del 2020. Pieza certificada a la División Dominio del Registro Nacional de Buques, que una vez diligenciado, lo devolverá por la misma vía. En ningún caso se requeriría certificación notarial de la firma del solicitante. Bueno, porque en una época se lo pedían. Vía certificado, carta certificada. Y me lo devuelven por carta certificada. Bien, verán que todo es muy moderno y digital. Acá está todo, pero quería mostrarles. Ven que dice certificado de matrícula y constancia de matrícula. El Registro Nacional de Buques es la autoridad encargada de su otorgamiento en virtud de lo establecido en el artículo 54 de la 20.094. Asimismo, conforme al artículo 1, inciso E y de la 1970, este organismo tiene a su cargo expedir todas las certificaciones que correspondan a los asientos contenidos en sus registros. En base a ello, con las constancias sobrantes de los respectivos folios reales, el Registro Nacional de Buques determinará el contenido y otorga los siguientes certificados. Y va enumerando certificado de matrícula. Y acá vienen, ves, los distintos clases de... Acá está. Fíjense que la matrícula mercante nacional está formada por 3 agrupaciones. Primera agrupación, se inscribirán todos los buques y artefactos navales de 10 toneladas o más de arqueo bruto, cuyos propietarios sean personas humanas o jurídicas, privadas, y que se destinen al comercio marítimo, fluvial, lacustre o a la actividad pesquera. El número de matrícula será el que corresponda por fecha de inscripción y no será seguido de letra alguna. La segunda agrupación, se inscriben todos los buques y artefactos navales de 2 a 9 toneladas de arqueo bruto. Lo mismo. Y tienen la letra M, porque son los de segunda agrupación. Y los de tercera agrupación son los que tienen 2 o más toneladas de arqueo bruto, cuyo propietario sea el Estado nacional, provincial o municipal. El número de matrícula será que corresponda seguido con la letra F. O sea, fíjense que se inscriben en el Registro Nacional de Buques tanto los buques privados como los buques públicos, tanto el Estado Nacional. Y después tenés el Registro Especial de Yates, ¿sí? Que los que están destinados al deporte náutico, recreo o actividades vinculadas con estas últimas. Y que se desarrollen actividad con un máximo de 12 personas embarcadas. Más de 12 ya pasan a otra. Bueno, y acá vienen los buques que pertenezcan a los yates que pertenecen a los clubes náuticos, que también tienen en definitiva una inscripción especial. El registro especial de buques, que es el REI, parece este. Y es el de destinaciones deportivas y el de las embarcaciones de uso isleño. Que aunque a nosotros nos parece una locura, la cantidad de embarcaciones que hay de uso isleño, sobre todo en el delta, es muchísimo. Que antes estaban dentro del registro normal de buques, de yates, pero no es lo mismo un yate para recreación o un yate de un club náutico que los yates de uso isleño. Por eso tienen una reglamentación especial. Quedan comprendidas en la presente clasificación las embarcaciones que vinculen como único medio a los habitantes de las islas y siempre que no desarrolle una actividad laboral. O sea, son los que serían los barcos de uso isleño, o sea, los que no pueden ir de 1 a 3 toneladas. Todos los demás buques, fíjense una cosa, los de primera, segunda, tercera agrupación, son todos de más de 2 toneladas de arqueo bruto. Esto lo voy a guardar.
Bueno, muy interesante, no sé qué les habrá parecido a ustedes, pero por lo menos práctico, ¿no? Más allá de lo que nosotros tenemos en teoría, porque después pasamos a la teoría, que es lo que dice el artículo 1, el 2, el 3, es decir, sucesivamente de esta ley. ¿Ves? El Registro Nacional de Buques, dependiente del comandante en jefe de la Armada, Prefectura Naval Argentina, tendrá a su cargo llevar adelante el registro de la matrícula nacional, que comprende el de la matrícula mercante nacional y el registro especial de yates, donde se inscribirán obligatoriamente los buques, embarcaciones o artefactos navales de propiedad estatal o privada, que es lo que acabamos de ver. Y se toma razón de todo documento por el que constituya, transmite, declare, modifique o extinga derechos reales sobre buques, embarcaciones o artefactos navales. Toma razón de todo documento judicial, sería embargos, interdicciones o cualquier otra, porque acá hay una medida cautelar que es específica de buques, que es la interdicción de salida. Los buques pueden, es muy común la interdicción de salida, no pueden salir a navegar. Y tomar razón de documentos en el que se prevea una persona, o sea, lo que sería la inhibición general, ¿sí? Tienen que constar en escritura pública, ¿sí? O autorizada por escribanos. Esto es muy antiguo, los escribanos de marina o de jurisdicción. Antiguamente, pero recontra antiguamente, les estoy explicando, creo que fue hasta el año 1920, una cosa así, existían lo que se llamaban los escribanos de marina. Los escribanos de marina, que venían de la vieja legislación española, eran los encargados de hacer escrituras sobre embarcaciones. Nada más. Y los llamados de jurisdicción eran todos los demás que hacían, o de contratos privados, también se los llamaba, que eran los escribanos, los notarios que hacían todas las demás escrituras. Por supuesto que los escribanos de marina empezaron a hacer, de hecho, escrituras que no eran solamente de barcos, porque, viste, de algo hay que vivir, y entonces empezaron a hacer este tipo de escrituras, y llegó un momento en que la distinción era nada más que de en papel, con lo cual ya ahora no existe para nada. Porque inclusive es más, en determinado momento los únicos escribanos de marina que había eran de la ciudad de Buenos Aires. Pero resulta que en otro montón de lugares del país hay venta de buques, inclusive no solamente para el mar, o sea, si ustedes se van a las provincias que tienen lagos, todos los barcos que están en los lagos y demás, también se venden y se compran y esto y lo otro. Fíjense que hablan de navegación lacustre también. El Nahuel Huapi hay que navegarlo, porque bueno, podés cruzarlo nadando o en lanchita, si querés lo cruzás, pero si alguna vez han ido a Bariloche y los han hecho la típica excursión por el Nahuel Huapi, cacho de barco son, o sea, son como importantes. Y caminar por los ríos. Los instrumentos públicos se refieren a la constitución, transmisión, modificación y resoluciones judiciales. Fíjense el 14. Los instrumentos públicos que se refieren a la constitución, transmisión, modificación o accesión de derechos reales que se presenten dentro del plazo de 45 días, no sé si les suena, contados desde su otorgamiento, se considerarán registrados a la fecha de su instrumentación. Retroprioridad. Como el artículo 5. Exactamente. Todo otro instrumento público o privado se considerará registrado desde la fecha de ingreso al registro. Fíjate el artículo 15. El registro examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se solicite, atendiendo a lo que resulte de ellos y de los asientos registrales, y procederá a inscribir el documento, rechazar si el documento estuviera viciado de nulidad absoluta y manifiesta, anotarlo provisoriamente por el plazo de 180 días si el defecto fuera subsanable. No sé si les suena conocido. Sí. Notificación y legalidad. Exactamente. Y después o sea, si ustedes siguen buscando, yo estaba apurada anoche que quería terminarlo, artículo 17 y 18 de la 1970, es copiado el 15 y el 16 de la 17801. O sea, que es esto a principio del tracto sucesivo y los mismos casos de la modalidad del tracto abreviado. Exactamente iguales. ¿Sí? En los artículos 38 y 44 me hablan de los certificados y de los informes. Ahora, no hay, acá viene un problema con el registro de buques.
no existe un formulario que sea informe. Si ustedes quieren informe, no certificado, tienen que poner en ese formulario donde dice operación, ponerle informe. Si ustedes en lugar de en el formulario del certificado le ponen informe, se convierte en informe. Si no, tienen que cumplir, ponerle la ley para que se convierta en certificado. Y si nosotros nos vamos a la ley, al artículo 38, esperen que la tenía, bueno, creo que la saqué. Profe, y una consulta. Sí. Cuando vos haces esa aclaración y es un informe, pues yo justo iba a preguntar eso, porque no veía en esto que estábamos viendo antes de algún informe o algo. ¿Lo que te dan es una constancia de matrícula? ¿Puede ser que se llame así? ¿O te lo dan igual como...? En realidad ahora creo que te están dando la fotocopia del folio real, igual que hace el registro. Antes te daban eso, que era una constancia del certificado. Pero... El registro es público para el que tenga interés justificado en averiguar el estado jurídico de los bienes, documentos, limitaciones o interdictos inscritos. La plenitud, limitación o restricción de los derechos inscritos y la libertad de disposición solo podrá acreditarse con relación a terceros con las certificaciones a que se refieren los artículos siguientes. Ningún escribano o funcionario público podrá autorizar documentos de transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos reales sobre buques, embarcaciones, sin tener a la vista el título inscripto, artículo 23 de 1801, así como la certificación expedida a tal efecto por el Registro Nacional de Buques, en el que se consigne el estado jurídico de los bienes y de las personas según las constancias registrales. El plazo de validez de la certificación comenzará a contarse desde la 0 hora del día de su expedición, exactamente igual, y será de 15 o 30 días según seas escribano de la Ciudad de Buenos Aires o fuera de ella. Expedida una certificación de las comprendidas en artículos anteriores, el registro tomará nota en el respectivo folio y no darás otra sobre el mismo buque, embarcación o artefacto naval dentro del plazo de su vigencia, más el plazo del artículo 14, que es el de los 45 días, sin la advertencia especial acerca de las certificaciones anteriores que en dicho periodo hubiera despachado. Esta certificación, bueno, esto era una locura de Rotondaro, que era el que yo les expliqué. Esto no lo dice la 17801, pero era la interpretación que él le hacía y lo pusieron en esta ley. Esta certificación producirá los efectos de voluntarización preventiva a favor de quien requiera en el plazo legal la inscripción del documento para cuyo otorgamiento se hubiera solicitado. Esta es una idea de que cuando yo obtengo la reserva de prioridad y se produce el bloqueo registral, entonces todas las certificaciones que se soliciten con posterioridad, ¿sí?, van a llevar esto que para esta opinión se llama anotación preventiva, ¿no? Es una, o sea, que de hecho en el registro no se produce, era como les expliqué, porque por más que esté esta teoría de que tenían que decirte, ojo, cuidado, te prevengo, por eso es preventiva, de que hay un certificado vigente para realizar tal operación, ¿sí? Entonces, como acá específicamente en el registro de buques figura esto, va a ser una anotación preventiva de que hay el certificado expedido, cuando hay un certificado vigente, es una especie de anotación, tiene el efecto de anotación preventiva. Te prevengo que hay esto, para que vos sepas cómo manejarte. Bien. O sea, fíjense que en sí es exactamente igual. Ah, ¿vieron? Miren, Lanús era el presidente. Es año 1972. Lanús dejó de ser presidente en 1973, ¿sí?, cuando se produjeron las elecciones y asumió Cámpora. Cáceres Monier, yo era muy chica, muy chica,
Pero viste cuando es como si ahora alguien te dice que escuchaste hablar todo el tiempo de Martín Guzmán, de Martín Guzmán, de Martín Guzmán. Bueno, una cosa así. Fíjense que la ley, si ustedes la ojean, trato sucesivo. No se registrará documento en el que aparezca como titular de derecho una persona distinta de la que figure exactamente igual al artículo 15. Y el 18, no será necesaria la previa inscripción o anotación cuando el documento sea otorgado por los jueces herederos. Exactamente igual. Exactamente igual. En el caso del artículo precedente, el documento deberá expresar, esto no lo dice la ley, pero sí la ley de registración inmueble, pero fíjense que aquí Rotondaro puso, el documento deberá expresar la relación de antecedentes de dominio o de los derechos motivo de la transmisión o adjudicación, a partir del que figura inscrito en el registro circunstancia que se consignará en el folio respectivo. O sea, él fue un pasito más de la ley, que tendría 3 años, una cosa así, y dice específicamente lo que tenemos que explicar cuando hablamos del tracto abreviado en los inmuebles. ¿Dónde se cumple el tracto? En el documento. Esto es lo que está diciendo el artículo 19. Que el tracto se va a cumplir, pero en el documento. Y acá dice algo más, que ellos en el folio, o sea, en el folio real, lo van a poner. O sea, van a ir, aunque no sea una inscripción previa, ellos esa relación la van a poner. Es Profe, tengo una interesante. pregunta. Sí. Todas las inscripciones, o sea, con la reserva, mientras está expedido el certificado, no sé si está bien lo que yo estoy diciendo, pues yo leí que o sea, las inscripciones o los embargos o lo que quiera entrar durante ese lapso que está la reserva, ¿no es se hace una inscripción condicional en el caso de que no se otorgue la escritura? Bueno, sí, tenés razón. En realidad, en el registro de propiedad de inmuebles se habla de anotación condicional. Ah. Y acá te hablo de una inscripción preventiva. Esto es hilar muy finito dentro del derecho registral, pero bien. Porque el asunto es así. Podemos decir que es condicionada cuando sea un embargo, cuando sea una medida cautelar. Porque suponete que yo te estoy haciendo un juicio a vos, ¿sí? Entonces yo te voy a embargar un inmueble que es tuyo. Y cuando llego a embargarlo, yo tengo que poner de quién es el inmueble, porque el embargo se da porque el inmueble es mío, para este caso tuyo. Si el inmueble, a ver, yo cuando el juez le pido un embargo, tengo que probar que el inmueble es tuyo. Porque yo no voy a salir a embargar inmueble de cualquiera, porque además no tendría sentido. Yo tengo que embargar el inmueble del que es el deudor. Sí. Entonces, yo pruebo que el inmueble es tuyo y entonces sale la orden de embargo contra tu inmueble. Ahora, resulta que cuando llega al registro hay un certificado expedido con anterioridad a que llegara el oficio, porque vos lo vas a vender, lo vas a donar, Claro. o sea, una operación que va a significar una transmisión del derecho real. Entonces, ¿qué ocurre? Te van a escribir el embargo, pero lo que pasa es que la validez de esa inscripción va a quedar condicionada Al plazo para otorgar la escritura a los 45. Exactamente, ¿no? A que vos lo Listo. utilices. Si resulta que Listo. vos utilizás el certificado en el plazo correspondiente, lo inscribís en el plazo correspondiente, el embargo va a dejar de estar inscrito. O sea, no, por eso está condicionado. Claro, La otra condicionado idea, a claro, que está condicionado que el certificado se use, porque no es que a vos te queda, o sea, entonces, por eso en definitiva, la inscripción que se hace de las medidas cautelares es una inscripción, cuando hay un certificado expedido o vigente, es una inscripción que se encuentra condicionado a que se cumplan los plazos previstos en la ley para la utilización del certificado. Si llega una escritura dentro de los plazos que están marcados, otorgada dentro de la vigencia del certificado, dentro de los 45 días de otorgamiento, entonces la inscripción de la medida cautelar cae, no tiene efecto. Claro, pero en el caso, por ejemplo, que el escribano sea negligente, ponele, no otorga la escritura, no escribe, el embargo entra. Exactamente. Por eso está condicionada a que sean cumplidos los plazos que marca el certificado. Bien. Esa es una de las cosas, esa responsabilidad. Cuando vos te pones a trabajar de escribano y te das cuenta de lo que significa esa responsabilidad, querés huir y no volver en muchísimos siglos.
Claro, porque después te acostumbrás, como todo. Yo siempre veo a los que trabajan, viste, pintando o limpiando vidrios arriba, en los pisos superiores. Yo me muero antes de eso. Sí, Además, pero tenés una responsabilidad muy grande, yo porque antes de subirme a limpiar vidrios o a pintar en las alturas, pero después la gente se va a acostumbrar. Bueno, cuando vos te pones a laburar y sabés de que vos pedís un certificado, que tiene un X plazo de validez, que en ese tiempo tenés que otorgar la escritura y que después tenés que llegar al registro con todas las mierdas administrativas que empiezan a ser necesarias, cumplidas desde que otorgaste la escritura hasta que llegaste al registro, y que tenés 45 días, vos decís, ¿y si entro en embargo y no llego? Moriste, perdiste al piste. Y entonces tenés responsabilidad, pero ¿cómo respondés? Monetariamente con los perjuicios que sí, puedan causar que se inscriba el embargo. y sí. Y Pero además te pueden hacer una denuncia, porque está dentro de tus obligaciones funcionales como escribano. Nosotros tenemos un juzgado especial, a mí me parece horrible, pero esa es otra historia. Nosotros los notarios en la provincia de Buenos Aires tenemos un juzgado notarial creado por ley, que depende del Poder Judicial, para que nos juzgue no como seres humanos, sino como escribanos, en nuestra actuación profesional. Entonces, a mí por no cumplir la inscripción a tiempo, me pueden hasta destituir, o sea que además me quedo sin laburo. En determinado momento, una de mis ahijadas, yo tengo dos ahijadas, una que es abogada, que es grande, ahora ya tiene 30 y pico de años, que es abogada. Y se puso a trabajar cuando estaba por recibirse, como si fuera ustedes, una cosa así, conmigo en la oficina. No soportó la responsabilidad. Y no es una mina idiota, sino que es sumamente responsable. Y se puso a observar la enorme responsabilidad y me dijo, no, mira, no. Se fue a trabajar al Poder Judicial. Trabaja en el Poder Judicial. Porque dice, la responsabilidad que hay acá, o sea, la tensión que vos tenés por cumplir con esa responsabilidad, para mí va a ser demasiado. ¿No? Porque dice, yo si trabajo con vos voy a tener doble responsabilidad. Por un lado, la que tenga con los clientes por todo esto, y después la que voy a tener con vos, que vas a ser mi titular, para que yo no me equivoque y yo no haga eso. Y les puedo asegurar que a todo escribano, en algún momento le pasó una cosa así. En algún momento te pasó. A veces te salió bien, porque llegaste fuera de término y no pasaba nada, no había entrado ningún embargo, no había entrado nada, y zafaste, porque esto no tendrá ni que grabarse, chicos. Pero en definitiva ocurre eso, y en otras, la desazón que se te ocurre cuando entró un embargo y vos sos la responsable y tenés que salir a arreglarlo, debe ser, por suerte no me ha pasado, espantosa. Lo he visto y... Profe, ¿qué te puede pasar igual para que vos no escribas? O sea, aparte de que vos te hayas colgado con el plazo, ponele. En realidad lo que te puede pasar es que te hayas colgado con el plazo. O sea, no hay otra opción. No hay otra opción. Porque suponete que vos hagas una escritura que necesita para que puedas llegar al registro de algún certificado que no sale, o de algún complemento de plano, o cosas por el estilo, la vas a mandar, aunque esté incompleta, para que entre y sea inscrita en forma provisional. Claro, y de ahí tenés los 180. Y ahí tenés 180 días para solucionarlo. Claro. O sea, si vos no llegás es porque te colgaste. Te colgaste, claro. Te colgaste. Mira, a mí me pasó que por suerte no terminó tan así, pero me pasó muy cercanamente. Era una escritura de la ciudad de Buenos Aires y este escribano lo mandó a escribir con un escribano amigo a Buenos Aires, porque es un inmueble de la capital federal, lo mandás a inscribir a Buenos Aires. Y el escribano de Buenos Aires no lo inscribió. No lo inscribió porque le pareció que le faltaba no sé qué y que no sé, que no se lo mandaban y no lo inscribió. Y el quilombo que tuvo, porque había un embargo.
el quilombo que tuvo. Impresionante. Lo pudo solucionar como la mayor parte de las cosas que solucionan en este mundo, que es con plata. Pero si no, estás hasta las manos. Hasta las manos. Sí. Hasta las manos. Porque ya tenía denuncia en el colegio de escribanos, viste, ya. Porque la gente no te tiene piedad. Mucha gente no te tiene piedad. O sea, te va a la yugular. Sí, fuiste un idiota. Y no fue mi culpa, yo se lo mandé. El responsable sos vos. Esto Por es ser una- los ojos del Estado. Los ojos del Estado. Por eso, esa es una de las cosas que a nosotros en cierta